Bueno, ya tenemos entonces dos consideraciones importantes. Uno, la presión atmosférica va a variar con respecto a la altura. Y dos, esa composición que ya la vimos en ese ejercicio. Entonces hagamos este ejemplo. Tenemos una aeronave, la aeronave está a nivel del mar, este sería el nivel del mar, y progresivamente va ascendiendo. Ya sabemos que la presión atmosférica va a cambiar, pero en algún momento esa presión atmosférica y su composición, específicamente para nuestro cuerpo humano el oxígeno, esa presión que ingresa va a ser insuficiente para las funciones del cuerpo. Y en algún momento, que está especificado en muchos manuales y en varias experiencias como tal, se va a alcanzar los 10.000 pies o los 3.048 metros. Nivel en el cual la presión sobre, en este caso la aeronave, pero específicamente para el hombre, la presión va a ser insuficiente para poder suministrar la cantidad de moléculas de oxígeno que requiere la persona. Es por ello que si miramos una aeronave, en este caso este modelo, si una aeronave no se presurizara, es decir, no se acondicionara a los cambios que existen en la atmósfera, fuera de ventanas abiertas, empezaría a ascender y llegaría a ese nivel crítico que son los 3.048 metros. Pero como todos sabemos, las aeronaves deben llegar por diferentes razones aerodinámicas, de consumo y otras razones, hasta un nivel muy superior. En ese momento, después de ese nivel, si la aeronave fuera de ventanas abiertas, la presión en el interior es igual a la de afuera y sería insuficiente para las necesidades del cuerpo. Es por eso que las aeronaves, en este caso presurizadas, hacen que las personas en su interior se presuricen. Entonces este es un modelo y lo que va a suceder es que en el interior, poco a poco, a medida que va ascendiendo, una persona no va a sentir como si estuviera afuera. Ya sabemos que a medida que va subiendo, la presión es insuficiente, sino que va a sentir es como si estuviera dentro de esta bomba. Es como si fuera un neumático de una llanta, de un vehículo o de una moto. Va a estar dentro. Y de esa manera la presurización y la presión de esta masa de gas se va a poder controlar en el interior, ya sea aumentando o disminuyendo de acuerdo a las necesidades, específicamente las necesidades del cuerpo humano. En instrucción es importante que las personas comprendan todas las manifestaciones que tienen físicamente estas moléculas. No las siente uno realmente, pero sí existen. Esa masa de aire que envuelve a esta piedra, a la tierra, como lo vimos. Entonces, esa comprensión del peso y de las características físicas de esas moléculas deben entenderlas nuestros alumnos y las personas que están en el medio, porque sin el entendimiento del comportamiento de esta masa, sería imposible entender cómo una aeronave, este es un modelo, un Airbus 380, una aeronave tan pesada, con miles y miles de toneladas, puede llegarse a levantar. Es difícil entenderlo, pero obviamente con estos modelos, como por ejemplo el de la botella, podemos entender que sí existen unas moléculas y tienen un comportamiento. Para entender ello, pues, y no establecer unas diferencias de materias y de información, suelo utilizar este modelo para señalar cómo se comportan estas moléculas y generan el entendimiento del principio de Bernoulli, el cual explica las partes de aerodinámica, de las cuales no nos podemos desentender porque no es nuestro mundo aeronáutico. Si utilizáramos la lógica y yo soplara por en medio de estas dos hojas, la lógica de una persona sin el entrenamiento que hay en medicina aeronáutica y en aerodinámica podría entender que al soplarlas, las hojas se van a separar. Pero es ahí donde ese conocimiento de que sí existen estas moléculas va a hacer que cambie esa respuesta. Cuando yo soplo por en medio de las dos hojas, las moléculas que están en el interior o en medio de estas dos hojas aumentan su velocidad y por ese principio de Bernoulli
esa presión atmosférica entre estas dos hojas disminuye con el aumento de la velocidad de esas moléculas que están en el interior. Como la presión atmosférica que está aquí en el exterior sigue siendo igual, al disminuirse la que está al interior, se van a unir las dos hojas. Esto es para que usted tenga ese conocimiento y obviamente en comprendiendo cómo funciona su cuerpo humano, entienda también otra información de esta actividad aeronáutica. Una vez comprendido que a medida que nosotros estamos del mar, bien sobre el nivel del mar, tenemos más cantidad de moléculas de oxígeno, pero a medida que ascendemos tenemos menos cantidad de moléculas de oxígeno. Voy a hacer una recreación con estas bolas, color azul, mostrando como si fueran moléculas de oxígeno. Entonces, si estoy a nivel del mar, por ejemplo, bien bajo, a medida que voy ganando altura, bien bajo, tendría varias moléculas de oxígeno. Pero a medida que yo voy subiendo, esta persona, en este caso este muñeco, que representa al humano, ya no tendría en este caso tantas moléculas, sino que le vamos quitando. Ya tendría solamente 2. Y a medida que va ascendiendo, ya no tendría estas 2, sino por ejemplo tendría únicamente una molécula de oxígeno. Lo que estoy mostrando aquí es que reconozca que a medida que usted asciende, pues va a hacerle parte uno de los gases que hay aquí en esta mezcla, que es con el que el cuerpo funciona, que es el oxígeno. Esa disminución de la cantidad de oxígeno y sus manifestaciones en el cuerpo se llama hipoxia. Para este caso, que es la cantidad de oxígeno menor disponible para las necesidades y funcionamientos del cuerpo, corazón, sistema circulatorio, la hipoxia va a tener un apellido. Para que no se le olvide, la más frecuente en aviación y es la hipoxia hipóxica o hipoxia hipovárica. Bueno, ya hemos visto algunas manifestaciones y comportamientos de estas moléculas que hay. Y eso nos ha ayudado a entender cómo una aeronave tan pesada puede levantarse o tener sustentación. Y ya podemos recordar que esta masa de gas sí ejerce fuerza sobre un área, es decir, presión. Y esa presión va a variar a medida que se gana o se pierde altura. Entendiendo eso y ese comportamiento, debemos comprender otra aplicación que se ve en el cuerpo humano. Vamos a ver este modelo. Este es un modelo en el cual aquí tenemos un frasco. Este frasco tiene una bombita y aquí tenemos una manera para modificar ese comportamiento de esas moléculas. Esas moléculas aquí adentro tienen una concentración que es igual aquí a la de la atmósfera, que está alrededor mío, pero yo puedo hacer que esas moléculas se junten y de esa manera generen más presión, o puedo hacer todo lo contrario, que esas moléculas se expandan y una a otra y de esa manera generen menos presión. Y ven el comportamiento entonces de esa bomba. Si yo aumento la presión, disminuye esa bombita y ese volumen de esa bomba. Pero si yo le quito presión, el volumen de esa bombita aumenta. Y eso es porque el comportamiento de esas moléculas van a generar más fuerza o menos fuerza. Y eso traído al conocimiento que ya tenemos. A medida que yo voy ganando altura, va a haber menos cantidad de moléculas. Entonces, un espacio de aire que se encuentre de esta manera, a medida que yo ascienda, va a aumentar su volumen. Esos espacios de aire que hay en el cuerpo humano, este es un modelo del cuerpo humano, aquí en el cuerpo humano, vamos a encontrar varias partes que tienen así. Un fragmento de esta masa de aire va a estar ahí. Hay unas que se encuentran aquí en la parte superior en la cabeza y otras que se encuentran en el tronco. En la cabeza vamos a encontrar las siguientes: los senos paranasales, que por debajo de esta lámina de hueso hay un espacio y tiene aire. También, no en forma normal, en nuestros dientes, en las encías, pero si se realiza un mal procedimiento odontológico,
pueden quedar espacios de aire en las encías. También en nuestros pulmones se encuentra aire. Este es un muy buen ejemplo, como una colmena que puede tener un aumento o disminución. Y en la parte inferior, aquí encontramos, esta es la reja costal, un pulmón, en este caso sería el estómago, y la bombita blanca sería ese estómago. Como ya vimos, se puede presentar una variación del volumen de esas cavidades a medida que hay más presión o menos presión. Hay una cavidad muy importante que se encuentra aquí en el oído. Entonces aquí está nuestro oído, el tamaño real, seguimos nuestro conducto auditivo externo, este conducto, y vamos a llegar a esta parte blanca, que es el tímpano. A medida que perdemos presión, ya sabemos que el volumen va a aumentar, y este es un muy buen ejemplo, donde vamos a observar que si ese volumen aumenta, ese tímpano va a seguir aumentando de volumen, y puede dañar ese tímpano. Esa cavidad es el oído medio. Asimismo, como se presenta eso y como podemos comprender en los otros modelos, también se presenta este fenómeno con esta cavidad, con el estómago. Es por eso que los tripulantes y el personal y las personas que son pasajeros, pues van a tener un aumento de ese volumen de ese intestino. Entonces, para el caso, eso es un ejemplo, esto es un modelo. Entonces, a medida que yo voy ganando altura, la presión va a ser menor, que ya sabemos que hay menos moléculas, y en este caso una cavidad que tiene aire, como es el estómago y parte del intestino, va a aumentar de volumen. Entonces este es un ejemplo. Se distiende y esto genera incomodidad, malestar, cólicos. Y hemos comprendido entonces cómo se va a presentar esa manifestación, esos cambios de volumen con la altura. Espero que esta cadena de videos les haya sido muy útil para el entendimiento de las bases de la fisiología y compartan esta información.